En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 7 de mayo del año 2023, quinto domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada dice: canten al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a las viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 32. El responsorio nos dice: el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también piedra y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó en las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, porque a donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué me dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo en las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Domingo quinto de Pascua. Domingo muy interesante, lectura muy fuerte. Estas dos preguntas que le hace tanto Tomás como Felipe, yo creo que es la meditación que todos debemos de hacer. Tomás le dice: no sabemos a dónde vas. Cuando Jesús le acaba de decir: voy al Padre. Y allá donde está el Padre, en la casa de mi Padre, hay un lugar para ustedes. Que es lo que Jesús les viene diciendo como una habitación. Hay un lugar especial para ustedes. Hay un lugar donde van a estar, porque aquellos que Dios me entregó, que el Padre me dio, se van a conservar y se van a quedar conmigo, y yo me haré cargo de que sigan conmigo. Por eso es que les dice: volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Esa pregunta que Tomás le hace: Señor, no sabemos a dónde vas. Yo creo que es una pregunta vigente todavía entre algunos de nosotros, a pesar de que nos decimos católicos, cristianos, que nos decimos merecedores de la gloria porque asistimos a misa, porque pertenecemos a algún movimiento o porque ejercemos algún ministerio dentro de la iglesia. Pero sin embargo, no sabemos a dónde va Jesús o dónde está Jesús. Y esa otra pregunta de Felipe creo que también cabe: muéstranos al Padre. Jesús, durante todo el tiempo que estuvo con ellos, siempre les dijo: el Padre me ha enviado. Lo que yo hago no lo hago por mi cuenta, lo hago porque el Padre me ha dicho que lo haga o porque yo he visto que el Padre lo hace. Por eso se los comunico a ustedes, por eso se los doy a ustedes. Y al final, esa observación que le hace Jesús a los dos, tanto a Felipe como a Tomás: si no me quieren creer a mí, no hay problema, no me crean a mí. Júzguenme por las obras que se han hecho. Crean por los milagros que se han hecho. Y ahí les va. Si creen en mí y realmente están en mí, entonces está el Padre también en ustedes, porque ustedes están en mí y el Padre está en mí, que a su vez va a estar en ustedes. Las obras que yo he hecho han sido un ejemplo de lo que se puede hacer, porque aquel que crea va a hacer obras aún mayores a las que yo he hecho. Eso es lo que está diciendo. ¿Y dónde lo corroboramos todo esto? Hay que recordar que este escrito, este capítulo 14, esta plática que tiene Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Juan, es antes de la cena, antes del martirio, antes de la pasión. Jesús los está preparando para que, llegado el momento, sepan qué hacer. Pero ¿dónde vemos estas palabras? ¿Dónde vemos que se concretizan estas palabras para aquellos que creen en Él? En la primera lectura. En la primera lectura dice: como aumentaba mucho el número de los discípulos, ya había quejas.
Pero ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Hermanos, vamos haciendo una reunión y vamos generando aquellos gente que nos pueda ayudar. Pero deben de tener un requisito. El requisito es que debe de ser hombres de buena reputación, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hombres que se van a encargar del servicio. Y la comunidad procede conforme a estos requisitos y les presentan a varios. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Oraron y les impusieron las manos. Pero aquí ya estamos viendo que las palabras de Jesús están empezando a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ellos mantienen el Espíritu de Jesús, que es a su vez el Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo que los llenó. Hay que recordar que estos lectura de Hechos de los Apóstoles son después de la venida de Pentecostés. Ellos ya están actuando bajo la promesa del Padre, que es la promesa de Jesús. El Espíritu Santo está actuando en ellos. Y entonces, ¿qué es lo que les dice? En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso, dice, un gran número de sacerdotes habían aceptado la fe que Jesús estaba predicando a través de los apóstoles. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso esas preguntas que tanto Tomás como Felipe hacen son las preguntas que nosotros tenemos que hacerlo. ¿A dónde fue Jesús que yo también tengo que ir? ¿Cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida que me mostró Jesús, a la cual yo debo aspirar? Y por último, yo ya vi al Padre porque vi a Jesús. Y eso lo vemos también en la carta de Pedro. La piedra viva rechazada por los hombres es la piedra viva que Cristo nos trajo, nos da, y nosotros debemos de continuar. He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Al que cree en ella no quedará defraudado. Y eso no nada más es para aquellos que creemos en Jesús, sino debe de ser nuestro constante para predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios y llevar cada vez más hermanos al entendimiento y al conocimiento de la verdad, para que ellos también puedan ser testigos, para que ellos también conozcan la vida, la verdad y el amor que Jesús nos vino a traer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La oración colecta, hoy domingo 7 de mayo del año 2023, domingo quinto del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.